Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y te recuerdo que si quieres suplementar tu alimentación con proteínas de calidad o suplementos, tienes mi código de descuento MartaMármol en mayúscula en la web de Paleobull. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y hoy vamos a hablar de un tema un poco escatológico pero muy importante para la salud, que son los trasplantes de microbiota fecal. Es un tema tan de actualidad que creo que se quedará un poquito obsoleto con el tiempo, pero bueno, vamos a ver a 2025 en qué punto está esto de los trasplantes fecales, qué nos puede aportar y qué visión a futuro tiene. Antes de explicar lo que es, por si alguien ha llegado a este podcast por primera vez, en este episodio, vamos a explicar un poco qué es la microbiota, porque si habéis escuchado alguno de mis episodios ya sabéis de sobra lo que es la microbiota intestinal. La microbiota es el conjunto de microorganismos, decimos microorganismos y no bacterias, aunque yo a veces lo digo indistintamente, erróneamente, que están en el intestino, es decir, bacterias, arqueas, hongos, virus. Y cuando hablamos de microbiota intestinal, pues hablamos de la que se encuentra en el intestino, sin olvidarnos que tenemos microbiota específica de cada parte de nuestro cuerpo. Por tanto, cuando hablamos de trasplante de microbiota fecal, es un procedimiento que consiste en transferir heces de un donante, en principio sano, al intestino de un paciente, en este caso enfermo. Tras procesar esas heces, pues se hace un trasplante para restaurar la microbiota intestinal del receptor. Como os decía antes, es algo muy novedoso en la medicina moderna, pero en realidad, si nos vamos atrás en el tiempo, encontramos referencias de otras civilizaciones o culturas que ya lo hacían. Evidentemente, sin la evidencia actual, pero sí, bueno, pues tras la observación y la clínica, pues llegaban a estas conclusiones, como en muchos otros aspectos se ha llegado así. Nada más que, bueno, con las opciones que tenemos a día de hoy, pues se hace a través de una evidencia clínica y con los procedimientos más cuidadosos y intentando tener los menores riesgos posibles. Sobre este tema, la mayor documentación que tenemos viene de la medicina china, de un médico chino que escribió en su obra el uso de una mezcla que llamaba sopa amarilla o sopa dorada, que en realidad consistía pues en heces humanas diluidas en agua. Aunque no sabían ni comprendían, no tenían ni idea de lo que eran las bacterias, sí que observaban que este tratamiento restauraba un poco la salud de los pacientes. No quiero saber ni creo que me preguntéis cómo llegaban a estas conclusiones porque, bueno, pues prefiero no pensarlo, imagino que igual que vosotros. También, aparte de en China, tenemos referencias, aunque no tan documentadas, como civilizaciones en África o en la Europa medieval, pues también utilizaban este tipo de tratamientos en casos de disentería o de diarreas muy agudas. Pero es verdad que eso no está tan documentado y se cree que tiene un poquito más de práctica, más un poco místicas, más que de tratamientos y cosas así. También existen documentaciones a nivel veterinario, es decir, el uso de estas heces en animales, pero además en el mundo animal sí que se conocen estas prácticas y están bien documentadas como animales como los elefantes, los koalas o los conejos, donde se les da a las crías heces de adultos. Las crías de elefante, por ejemplo, nacen con un sistema digestivo pues inmaduro y sin la microbiota necesaria para digerir pues la dieta herbívora que llevan. Entonces lo que se hacen es darle heces de adultos para adquirir esas bacterias intestinales
que les va a ayudar a digerir y a descomponer la celulosa de la hierba, por ejemplo, de las fibras de las plantas, sobre todo. En realidad esto nos ocurre a los humanos igual, porque aunque antes pensábamos que nacíamos como asépticos, ¿no?, sin ningún tipo de bacteria, ahora sabemos que no, pero en realidad la gran parte de nuestra microbiota la cogemos en el canal del parto. Por eso es mucho mejor nacer por parto vaginal, porque las bacterias que cogemos son las del canal del parto de la vagina, que suelen ser lactobacillus, y en cambio pues no es tan beneficioso nacer por cesárea, ya que el canal del parto, al ser a través de la piel, lo que cogemos es pues bacterias que se encuentran más en la piel y no son tan específicas. Evidentemente esto siempre cogiéndolo con el contexto adecuado. Bendita cesárea que nos ha salvado de muchísimas muertes que ocurrieron en el parto no hace tantos años. Por tanto, la cesárea es una muy buena opción siempre que sea necesaria. Pero si podemos elegir en un contexto ideal, pues nacer por parto vaginal tiene muchas ventajas a nivel de microbiota y, como sabéis y veremos a lo largo de este episodio, tener una microbiota estable está relacionado directamente con una mejor salud a todos los niveles. Por tanto, volviendo a los trasplantes de microbiota fecal, la teoría es muy buena y yo creo que tiene un futuro súper prometedor. Pero en la actualidad solo la utilizamos y solo está permitida usarlo tanto en Europa como en Estados Unidos para tratar infecciones recurrentes por un tipo de bacteria que es el Clostridium difficile, que es una bacteria que además se ha hecho muy resistente a antibióticos y que puede causar diarreas súper graves, inflamación en el intestino grueso. Lo que ha ocurrido es que la detección de las toxinas de esta bacteria, del Clostridium difficile, ha llevado al sobretratamiento con antibióticos y como consecuencia ha generado muchísimas resistencias. Además, esta infección está relacionada con una mortalidad un poquito elevada, entre un 4 y 7%, y además muchos pacientes desarrollan una forma grave y complicada de la enfermedad. Además, un porcentaje bastante alto de pacientes cursan con recurrencias, es decir, tienen la infección, se les trata con el antibiótico y vuelven a recaer. Lo que supone pues mayor gasto en hospitalizaciones, costos y, por supuesto, lo más importante, que es mayor mortalidad. Por lo que se ha desarrollado esta técnica de trasplante de microbiota fecal, se utiliza en casos de recurrencia y en casos graves. Y bueno, y sobre todo en casos en los que los antibióticos ya no son útiles, ya que ya se ha generado esa resistencia. Y cuando se ha realizado este tipo de trasplante de microbiota fecal, tiene un éxito de un 90% de los casos, es decir, altísimo y perfecto, ¿vale? Pero bueno, como os decía, estamos aún en pañales y existen muchas limitaciones y se requiere un abordaje multidisciplinar en el que tienen que estar médicos especializados en infecciosas, enfermeros, farmacéuticos, bueno, hay un montón, un grupo multidisciplinar de profesionales de la salud que llevan este caso. Ya os digo, está en pañales y en pocos años esto va a remontar un montón. Respecto a la seguridad, pues como en todo lo que se inicia al principio, pues hay muchos reportes de reacciones adversas, sobre todo son cosas suaves como distensión abdominal, diarreas, cansancio. Pero claro, lo que desconocemos es el impacto que tienen estos trasplantes a largo plazo, porque es lo que nos falta saber, ¿no? Ver la evolución de cada paciente y qué más, aparte de mejorar esta infección, podemos encontrar. Ya se han reportado algunos avisos de casos de transmisión de patógenos, incluso, bueno, pues estas cosas han llevado a cambios en los protocolos de cribados, que luego los vamos a ver, de los donantes, de esas personas que donan sus heces, porque pues tenemos que vigilar, cada vez que encontremos algún problema que se desarrolle, pues va a ser un cribado más en los donantes, ¿no? Algo que vamos a tener que vigilar. Por eso os digo que de momento está muy en pañales, aunque promete bastante. Una de las principales limitaciones es esta, es encontrar al donante perfecto, lo cual es súper lógico en un momento en el que aún no sabemos ni qué es una microbiota perfecta, ni cómo afecta a muchos microorganismos que tenemos. Pues cómo vamos a saber si la microbiota de esa persona está bien. Pero es que además, lo que más me ha sorprendido cuando he estado buscando información sobre esto, es que a día de hoy, para que un paciente para que una persona sea donante de heces, no existe la obligación de examinar la composición completa de la microbiota.
que encima tenemos técnicas ahora para hacerlo. Y como os decía, aunque no sabemos cómo afectan todos los microorganismos a nivel de salud, sí que sabemos cómo lo hacen muchos de ellos, o sí que podemos intuir si hay una disbiosis básica o no. Lo que sí que se hace es que, pues que no tengan algunos microorganismos patógenos conocidos, e incluso que se comprueba que los niveles de salud sean adecuados dentro de unos estándares, pero pues eso, no se comprueba que no tenga una disbiosis. Es decir, que esa persona se encuentre bien, que no tenga sintomatología, incluso que no tenga un patógeno potente en el momento, no le libra de tener una disbiosis, lo cual puede ser un inicio de un desarrollo de una patología con el tiempo, y eso se lo estamos pasando a otra persona. Así que yo creo que quedará poco tiempo, por eso creo y espero que este episodio se quede desactualizado en poco tiempo y que se empiecen a hacer estas pruebas de microbiota que personas como yo las realizamos en consulta. Es decir, son caras, es verdad, pero nos ahorrarían muchos problemas a futuro. Entonces, en este tipo de terapias que son más novedosas, yo creo que es importante que se invierta el dinero suficiente en que el trasplante sea adecuado. La mayoría de los donantes a día de hoy suelen ser familiares del receptor, aunque cada vez más hay pacientes voluntarios sin relación directa con la persona que lo va a recibir, que puede de manera altruista donar sus heces siempre que cumpla unos criterios como acabamos de decir. Criterios básicos son que la edad, que suele ser entre 18 y 50 años, incluso se puede creo que llegar hasta los 60 en caso de haber tenido un cribado de cáncer colorectal que salga negativo. Además, también los plazos están marcados para que el estudio predonación se realice como máximo 2 semanas antes de la donación, pues para garantizar la seguridad del donante. Y además se recomienda tener en cuarentena durante un periodo con unas 8 semanas para asegurarse de que no haya cambios en la salud del voluntario después de la última donación. Para todo esto se han creado bancos de heces. En España tenemos, que yo sepa, 2 en el Hospital de Bellvitge en Barcelona y en el Gregorio Marañón en Madrid. Y se han creado por esto, porque como encontrar un paciente que pueda ser portador es difícil, ya que se descartan todos los que tienen, como hemos dicho, patologías, algún microorganismo resistente, también se descarta obesidad, esto ha sido a raíz de algún caso que ocurrió en Estados Unidos, pues el proceso se alarga mucho. Entonces, y además un dato que me sorprendió mucho es que 3 de cada 4 potenciales donantes son descartados en este proceso de selección, es decir, es un proceso de selección muy, muy exigente. Pues estos bancos se han creado con la idea de que se pueda dar una respuesta más rápida cuando se necesite un trasplante de heces, pues tener en este banco de heces tener unas muestras congeladas disponibles para ser utilizadas cuando se necesite. ¿Y cómo se realiza esta transferencia de microbiota fecal? Pues se puede realizar a través de 2 vías. Por la parte superior del sistema digestivo, es decir, pues a través de una sonda nasogástrica o de cápsulas en las que se mete el material fecal, evidentemente tratado, etc. O por la parte inferior, es decir, por un enema o una colonoscopia. El método va a ser seleccionado según la situación del paciente. Además de esto, pues evidentemente hay que interrumpir cualquier tratamiento que estemos haciendo de antibiótico, y también se recomienda estar en ayunas para que ese trasplante pues se implante, por así decirlo, durante más tiempo. Por los diferentes estudios que he estado leyendo, he visto que la administración a través de cápsulas, que a mí me parece como un poco la más llamativa, ha demostrado ser bastante efectiva y muy bien tolerada. Y pues no tenemos ya esa parte de prueba un poco más invasiva como puede ser una colonoscopia o una sonda. Además, se recomienda que después del tratamiento el paciente se mantenga estable, quieto, tumbado durante unas horas, y que la dieta posterior sea muy blanda. Incluso en algunas ocasiones se mandan algún fármaco para reducir la motilidad intestinal y así pues que se quede más tiempo ahí para que que implante bien esa microbiota. Además, al igual que ocurre con el uso de cualquier otro medicamento, este tratamiento tiene obligaciones de farmacovigilancia, es decir, que cualquier sospecha de reacción adversa, de situación que lo haya podido causar el trasplante de microbiota fecal, debe ser notificada, porque pues no deja de ser un tratamiento más, y pues
al estar en proceso de investigación es muy importante que se notifique todo para poder tener recopilado todos los efectos adversos o cosas que pueden ir ocurriendo, porque cada paciente es un mundo y además en esto más, ya que el tratamiento inicial, o sea, es decir, lo que se aporta no es un medicamento estándar, sino que cada paciente va a tener un donante y una cosa diferente, por lo que es muy importante y entra muy en juego aquí esta recopilación de sospechas de farmacovigilancia. Como ya he comentado, los usos actuales es en la infección recurrente por Clostridium difficile. ¿Y cuáles son las ventajas? ¿Y cuáles son los inconvenientes, desventajas o riesgos? Las ventajas es, como ya hemos dicho, es que es más efectivo para tratar infecciones recurrentes por Clostridium difficile, sobre todo cuando son resistentes a antibióticos. También porque ayuda a restaurar esa microbiota. Y bueno, pues porque ofrece una alternativa a los antibióticos en esta infección, pero también nos abre las puertas a esas posibilidades de tratar infecciones por otras bacterias en un futuro, que ya sabemos que esta resistencia a antibióticos cada vez es, por desgracia y por el mal uso que hemos hecho durante mucho tiempo de los antibióticos, cada vez más frecuentes. Y este apartado sobre todo va destinado a ver pues esas desventajas, esos riesgos, esos posibles efectos secundarios que nos hacen ser más cautos y más precavidos en esta terapia, sobre todo para otras cosas que ahora vamos a ver, que son investigaciones en las que se están investigando a día de hoy, ¿no? En esas cosas que se están viendo posibles efectos beneficiosos de este tipo de terapia. Como os decía, posibles efectos secundarios. Lo más común y lo que más se reporta es que hay flatulencias, diarreas, estreñimiento, incluso en algunos casos una fiebre leve. También puede haber riesgos en el procedimiento, como hemos dicho, dependiendo del tipo de administración, puede haber complicaciones cuando se haga con pruebas invasivas, o sea, con métodos invasivos, como puede ser pues un sangrado o una perforación, si se hace una endoscopia o una colonoscopia. Luego, por supuesto, algo más común es un riesgo de infección, porque existe la posibilidad de que en ese trasplante introduzcamos patógenos que no estamos deseando, ¿vale? Aunque se hagan controles, ya hemos dicho que no se hace control de microbiota total. Y además también efectos a largo plazo desconocidos, que esto es lo que más tenemos sin controlar, porque ya te digo, esto es muy reciente, la cantidad de pacientes en las que se ha hecho no es un gran número y pues estamos aún viendo cuáles son los efectos o los posibles efectos a largo plazo, ya que estamos trasplantando un órgano que es la microbiota y que, bueno, pues que no tenemos aún el control sobre todos los efectos que puede haber. ¿Qué investigaciones en curso hay, no? Porque ya hemos visto que la infección de Clostridium difficile es la única que actualmente está aprobada, pero sí que se están investigando este tipo de trasplantes en un montón de patologías, como pueden ser, sobre todo, donde más estudios hay es en colitis ulcerosa y en otras infecciones gastrointestinales. También en enfermedades autoinmunes, en trastornos metabólicos, como puede ser la obesidad, ya que está súper relacionada con el tipo de microbiota que tenemos. Incluso también con posible uso en oncología para mejorar un tipo de tratamiento que es la inmunoterapia. Pero es que además el aumento de problemas digestivos con el mal o nulo abordaje por parte de la medicina actual ha hecho que esto empiece a hacerlo mucha gente o que lo tengan en cuenta muchos pacientes para hacerlo de forma casera. Y esto es muy importante que sepamos los riesgos que tiene. Yo puedo llegar a entender que desde la desesperación hay gente, pues yo he conocido a algún paciente que le hace una prueba de microbiota a su marido o a su pareja o a su hijo y si está correctamente se hacen pues estos trasplantes de forma casera con enemas y tal. Pero como siempre hablo de la importancia que tiene la microbiota y repito e insisto en que la microbiota está muy relacionada con la salud y con cómo somos cada uno, es porque esta importancia existe. Es decir, transferirnos microbiota de otra persona va a afectar en numerosos aspectos. Es verdad que en algunos casos el beneficio-riesgo, como una infección resistente a antibióticos como el Clostridium, pues con que no nos pasemos patógenos nos puede servir, pero
hay que ser cautos y dejar que las investigaciones sigan su curso antes de hacernos estas cosas nosotros, porque como os digo, afecta no solo a nivel gastrointestinal, afecta en la forma de ser, a nivel metabólico, bueno, a muchos niveles. Por lo tanto, bueno, yo creo que aquí hay que ser bastante cauto y esperar, porque esto va a evolucionar muy rápido, pero como ya he dicho, estamos en pañales. Y con esto creo que finalizamos este episodio. He hecho un repaso a lo que es, lo que sabemos y los usos que ha tenido hasta ahora los trasplantes de microbiota fecal. Como os digo, esto va a avanzar mucho, así que a lo mejor dentro de unos meses, un año, podemos hablar de nuevas aplicaciones, de nuevas formas, de nuevas medidas, y quizás esto se convierte en un tratamiento que pues hagamos cada uno en nuestra casa a saber, ¿no? No sabemos cómo puede evolucionar esto. Pero de momento sí que, bueno, pues explicar la curiosidad, que a mí me parece súper curioso y que creo que muy poca gente sabe que esto se hace. Y también para que nos demos cuenta de que si esto se puede hacer y la importancia que tiene tener una microbiota sana frente a infecciones como puede ser este patógeno, veamos el potencial que tiene la microbiota cuando mucha gente dice que esto no tiene, que nos lo estamos inventando, ¿no? O que no sirve, o que bueno, pues todo eso que se dice de la microbiota, bueno, de todo lo que es nuevo, ¿no? Que cuesta a veces implantarlo, pues que nos demos cuenta de que sí que tiene potencial, de que sí que es muy importante, y como todo, pues aprovechemos el método científico y toda la evidencia científica que tengamos, que así es como debemos actuar, pero que bueno, que estemos abiertos, y a mí me da mucha esperanza en ese sentido. Con esto finaliza este episodio. Como siempre te digo, si te ha gustado, dale a me gusta en la plataforma donde me escuches, compártelo con aquellas personas que les pueda parecer interesante, déjame un comentario, lo que tú quieras, que me ayude a seguir creando este contenido y cada vez llegar a más gente. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.